Aquí está. Bueno, eh, ayer vimos la introducción a lo que es la materia y también acerca de las máquinas. Vimos que hay dos tipos de máquinas, simples y compuestas. Las máquinas más simples pues las vamos a llamar operadores. Si empezamos a jugar o a juntar esos operadores podemos crear pues mecanismos, eh, y si empezamos a juntar esos mecanismos, podemos hacer ya una máquina compuesta o más compleja. También vimos los tipos de movimientos que se presentan en las máquinas, que son dos los básicos, el giratorio y el lineal. Estos pueden ser ya sea continuo o alternativo. Cualquier otro movimiento, eso tal vez lo vean después en física, se puede hacer con la suma de alguno de estos movimientos. Imagínense, por ejemplo, una persona que corre en una pista olímpica, pues en una parte tiene un movimiento lineal y en otra parte tiene un movimiento giratorio. O sea, cuando se han visto las pistas de atletismo, ¿no? Que son como un óvalo, por así decirlo. Este, pues igual, por ejemplo, en una línea de producción o en una cinta transportadora, una pieza puede llevar un movimiento de ese tipo, es decir, ya sea pista de atletismo. Eh, una parte puede ser eh, un movimiento lineal y en otra parte puede ser un movimiento giratorio. Esta es más o menos la pista de atletismo como la que ven aquí. Entonces, imagínense que esa sea una cinta transportadora en una máquina que lleve unas cajas, pues esa caja en una parte va a llevar un movimiento lineal y en otra parte va a llevar un movimiento eh, giratorio. ¿Ok? Eh, pues vemos que nosotros vamos a llamar máquinas desde la más simple, que es la palanca, la cual vamos a ver hoy, hasta la máquina más compleja, no sé cuál sea, pero pues un transbordador espacial ha de ser una de ellas. Eh, eh, bueno, aquí con este ejemplo del taladro de banco, vimos lo que acabo de mencionar, ¿no? Como los operadores, o sea, las máquinas más simples, como son la polea, la correa o la banda, la cremellera o el piñón, pues en su conjunto van haciendo mecanismos y estos mecanismos se juntan para dar origen a lo que es ya una máquina compuesta, como es el taladro de, de banco. Bueno, los movimientos que les acabo de explicar, los movimientos giratorio o lineal, ambos pueden ser continuos o alternativos, ¿no? El alternativo pues tiene la peculiaridad de que va y regresa, ¿no? De que no solo tiene un sentido, sino que tiene los dos sentidos, por eso sí se va y regresa. Ese movimiento muchas veces, pues la palabra correcta es de vaivén, porque va y viene. También presentamos que el término de operadores no solo se aplica a la mecánica, sino se aplica a todas las demás ingenierías o ciencias. En la ingeniería eléctrica o electrónica, ellos también tienen sus propios operadores. En eléctrica, pues tienen sus resistencias, sus capacitores, sus inductores, y depende de cómo ellos uh, mezclen o organicen esos operadores o esos elementos, pues van a ir creando en su caso, por ejemplo, circuitos, ¿no? Pues nosotros, al unir esos operadores o esas máquinas muy simples o esos elementos, digamos que los ladrillos, con un ladrillo tú puedes construir, o con una serie de ladrillos tú puedes construir pues cualquier edificio que tú quieras, digamos, bueno, obviamente con la mezcla y las varillas, esos pues son sus operadores. Para nosotros los operadores pues van a ser igual los elementos más básicos a partir de los cuales podemos crear pues cualquier máquina, en este sentido una máquina mecánica, eh, que nosotros
querramos construir. Pero bueno, entonces el término operador es el término aplicado o utilizado en general para pues, cualquier tecnología eléctrica, de la construcción, electrónica, igual hidráulica, neumática. Ustedes imagino que van a llevar en este semestre en materia de hidráulica y neumática, pues van a ver cuáles son los elementos o los operadores. Ah, tal vez algunos profesores pues no lo conozcan como operadores, simplemente pues como elementos y ya les van dando su nombre, ¿no? Por ejemplo, en neumática, pues válvulas, compresor, etcétera. Bueno, eso fue lo que vimos ayer y también presentamos la lista de los operadores que vamos a ver. Eh, una vez vistos estos operadores, cómo funcionan, pues pasaremos a juntarlos para generar ya unos pequeños mecanismos y a través ya de los pequeños mecanismos pues podremos dar también solución a ciertos problemas, que es al final lo que pues cualquier técnico o ingeniero busca, ¿no? Como resolver problemas. Eh, ya vi lo de los equipos, sí va a ser, ustedes los van a elegir, pero va a ser la siguiente semana. Todavía no tengo listas, tengo una lista temporal, todavía no la fija, entonces hasta que llegue la fija ya empezamos a hacer los equipos. Les digo de cuántas personas y ustedes se organizan. Y ahí ya no va a haber reclamos. Esta vez vamos a trabajar así y alguna vez les va a tocar, quieran o no, eh, tal vez para otros semestres, pues ya equipos que yo organice. Pero bueno, este semestre ustedes van a organizar. Entonces le decía que con los operadores podemos hacer mecanismos y ya con los mecanismos, inclusive con un simple operador, digamos, pues ya podemos resolver problemas, ¿no? Si te piden, a ver, mueve este refrigerador, pues ahí le pones una palanca y lo levantas, le pones unas rueditas y ya lo mueves, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es de que ya básicamente con los operadores ya se puede resolver problemas, pero ya con los mecanismos y con las máquinas, pues vamos a tratar de resolver problemas un poco más complejos, ¿no? Como, no sé, todavía no se me ocurren, pero al igual les dejo algún problema de, no sé, se quiere levantar tal pieza y llevarla a tal lado, con la, no sé, de la manera más rápida o etcétera. Eh, posiblemente les voy a pasar algunos videos ya como a mitad de curso, más como industriales, para que vean cómo es una empresa y cuáles son los problemas que se resuelven o las actividades que hacen las máquinas, también para que vayan teniendo como una perspectiva más ingenieril de qué tipos de mecanismos se utilizan y cómo los utilizan. Bueno, entonces hoy vamos a ver eh, la máquina más simple y cuál que cree que sea es la palanca, ¿ok? Ahí la borré. Bueno, es la palanca la que está allí. Esta, la palanca y pues vamos a empezar. Pues la máquina simple, la palanca es un operador. Y a ver, alguien, Héctor Cervantes, ¿nos ayudas a leer? Sí, claro. Máquinas simples, operadores. La palanca. Es la máquina más simple, más común. La palanca es una barra rígida que puede girar alrededor de un punto de apoyo, llamado fulcro, cuando se le aplica una fuerza para vencer la resistencia. Ok, entonces, vamos a imaginar que nosotros queremos mover el refrigerador que pesa 100 kilos y pues nosotros solamente podemos aplicar una fuerza de 5 kilos, ¿ok? Quiero que se graben bien esta imagen. Entonces, a lo que queremos mover le vamos a llamar resistencia, como dice acá, o carga. O sea, dependiendo del autor, pero va a tener dos nombres, la resistencia o la carga. Y suena muy lógico, ¿no? Es lo que se opone a que nosotros lo movamos y también es la carga que queremos mover. Entonces, al refrigerador le vamos a llamar la resistencia o carga. Y nosotros vamos a hacer la potencia o la fuerza. Entonces, y otra cosa, va a tener un apoyo que aquí vemos como un triangulito.
Este triangulito va a ser el punto de apoyo o fulcro. El término técnico es fulcro, pero bueno, hay que saberlo por si en algún problema pues se presenta así, ¿no? Pues el fulcro, pues ya saben qué es el fulcro, el punto de apoyo. Y bueno, entonces la resistencia también se le llama llamar carga, y a la potencia o la fuerza que le vamos a aplicar también se le llama llamar fuerza. Potencia o fuerza, resistencia o carga, punto de apoyo o fulcro. ¿Hasta aquí entendido? Son tres elementos los que vamos a tener en una palanca. Sí, sí. ¿Ok? Cualquier duda, pues ya activan su micrófono. Me Yo, comenta. profe, ¿los podría repetir otra vez, por favor? Como que se me fue la señal y no escuché bien. Ah, ok. Entonces, mira, los 100 kilogramos va a ser el refrigerador que queremos mover. A lo que queremos mover se le va a llamar resistencia o carga. Van a ser sinónimos en esta materia, al menos. Resistencia o carga. Y nosotros, o sea, nosotros imaginamos que vamos a hacer este de 5 kilos. Nosotros vamos a... La fuerza que a nosotros se le va a llamar la fuerza o la potencia. O sea, la fuerza que apliquemos también se le puede llamar potencia. Y al punto de apoyo, que es este, también se le va a llamar fulcro. Entonces son tres elementos que también tienen un sinónimo. ¿Sí, Luis Fernando? Ah, sí, profe, ya, gracias. Ok. Hay una ley que, que rige el comportamiento de las palancas. Um, una ley quiere decir que siempre se cumple. Si lo han visto, ¿no? Porque, por ejemplo, hay teorías, hay hipótesis y hay leyes. Las leyes es como el grado de madurez eh, que puede tener alguna suposición o alguna teoría, digamos. Es decir, la ley siempre se cumple, en pocas palabras, y eso en física sí es. Entonces quiere decir que una ley pues ya está más que comprobada y han hecho esto millones de veces y siempre da el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, bueno, la ley de la palanca ya en física y en el mundo de ingeniería ya hay ciertas leyes, ¿no? Como la ley de la conservación de la energía, la ley de la gravitación universal, que en un principio fueron hipótesis o teorías y que ahí quedaron hasta que se pudieron comprobar. Entonces ya una hipótesis, una teoría ya muy comprobada, pues es una ley y ya se admite, ¿no? Aún así, pues todo puede cambiar. Pero bueno, esta ley de la palanca tiene se rige bajo esta ecuación, que es eh, F, que es la fuerza, por D, que es el brazo de fuerza, es decir, la distancia que hay de la fuerza al punto de apoyo, ahorita lo voy a explicar, y R, que es la resistencia o la carga, y R minúscula, que es el brazo de resistencia. Entonces, para empezar, quiero que identifiquen bien mayúsculas y minúsculas. Las mayúsculas van a ser las cargas o las fuerzas que se están aplicando, es decir, el refrigerador va a tener un peso, ¿están de acuerdo? Y yo también voy a hacer un peso abajo de 5 kilos. Pues a esos pesos o a esas fuerzas o a esas potencias eh, las vamos a identificar con una letra mayúscula. Si lo ven, esta R que es de R de la resistencia, que es el refrigerador, está con mayúscula y se representa con una flecha, como el peso que hace esta resistencia, pues va hacia acá. Y esta F es mayúscula también porque esa es la fuerza o el peso que yo estoy poniendo en la barra, pues para tratar de vencer esta resistencia. Pero lo que quiero que vean es que son con mayúsculas. Ajá. Entonces, todos los pesos o fuerzas van a representarse con una mayúscula. Y ahora nos está hablando de brazos de resistencia y brazo de fuerza. El brazo o esas R minúscula y la D minúscula nos van a representar distancias. Distancias de alguna de las fuerzas, ya sea de la potencia o de la fuerza, o en este caso, por ejemplo, la distancia de estos, de alguno de los pesos, digamos, distancia de alguno de los pesos, ya sea de la fuerza o de la potencia,
o de la resistencia al fulcro o al punto de apoyo. ¿Sí ven? Entonces, aquí tenemos la fuerza que nosotros estamos aplicando a la barra para tratar de levantar estos 100 kilogramos. De esa distancia, de esa fuerza a nuestro punto de apoyo le vamos a llamar D minúscula, y que D minúscula va a ser el brazo de fuerza, es decir, la distancia entre el fulcro o el punto de apoyo a nuestra fuerza. Por el otro lado va a haber otra distancia, ¿no? Que va a ser la R minúscula, es decir, la distancia que hay del punto de apoyo nuevamente, pero a la resistencia o a la fuerza de resistencia o a la carga, es decir, a los 100 kilogramos. Entonces, la fórmula nos dice que si yo multiplico la fuerza por la distancia, es decir, esta fuerza que le estoy aplicando yo por su distancia, va a ser igual a la resistencia por su brazo de resistencia o por su distancia hasta el fulcro. ¿Se entendió? De hecho, esto lo puedo poner un poco así para que se entienda más. Al final es una igualdad, no va a alterar nada. ¿Alguna duda? Profe, supongo que nos va a dar un ejemplo de cómo sería aplicado eso. Sí, Más sí, o menos. sí. De hecho, antes de hacer los ejemplos lo vamos a ver, pero lo que quiero es de que identifiquen es que es una fórmula muy sencilla. eh, de hecho, lo pongo aquí abajo. Una fórmula muy sencilla en la cual quiero que identifiquen bueno, los pesos, digamos, tanto de la potencia como de la resistencia, como las distancias. ¿Ok? Entonces, esta fórmula la vamos a retomar en un ratito para resolver algunos problemas, ¿ok? Ahora, vamos a tener tres tipos de palanca. A ver, alguien que nos ayude. Ana Karina Herrera, ¿nos escuchas? Sí, Ayúdanos a leer, por favor. según la combinación de los puntos de aplicación de potencia o fuerza y resistencia o carga y la posición del fulcro o apoyo se pueden obtener tres tipos de palancas. Primer grado son las que tienen el punto de apoyo en medio. Ok, Segundo grado son las que tienen la resistencia en medio. Tercer grado son las que tienen la fuerza en medio. ok, muy bien. Miren, para no confundirlos, le vamos a llamar potencia. Ok. Entonces, muy bien, Ana. ¿Entienden? A ver, vean un rato las definiciones y vean el dibujito de la derecha. En un minuto y ya ahorita pregunto, pero no es muy difícil. Igual nada, vean que hay tres elementos, el punto de apoyo, la resistencia o la potencia. El de primer grado puede ser como un sube baja, ¿no? Exacto. Uno de esos juegos que hay en el parque. Ujú. En este caso puede ser un sub y baja, es decir, el punto de apoyo, que es el amarillo, siempre va a estar en medio de los dos, ¿no? Muy bien, en las de segundo grado son las que tienen la resistencia en medio. ¿Sí ven? La resistencia en medio. La resistencia es el peso que nosotros queremos levantar, ¿están de acuerdo? Entonces, ahorita vamos a ver algunas aplicaciones en la cual, pues, evidentemente, la resistencia o el peso que nosotros queremos levantar está en medio pues, de la barra. El tercer son las que tienen la potencia en medio, ¿ok? Entonces, hay tres posibles combinaciones de colocar las fuerzas y las fuerzas y el punto de apoyo, y por eso hay tres tipos de palancas, ¿ok? ¿Hasta aquí todo claro? Sí, sí. Entonces,
vamos a ver las palancas la palanca de primer grado, ¿ok? Y como lo vimos anteriormente, estas son las que tienen el punto de apoyo, en este caso el de este amarillo, en medio. Y aquí lo podemos ver también. La palanca de primer grado son las que tienen el punto de apoyo en medio. Se pueden obtener otras 3 posibles soluciones, es decir, ese punto de apoyo solo dice que está en medio, ¿están de acuerdo? Pero puede estar a la mitad, o más hacia un lado, o más hacia el otro lado. ¿Se entendió? Vean los 3 primeros dibujos de arriba. El primero, el punto de apoyo, ¿dónde está? Está exactamente a la mitad de las dos fuerzas que queremos aplicar, o que vamos a aplicar, ¿no? De la carga, de la resistencia, que es el refri, y de nosotros la potencia que estamos viendo. ¿Sí ven esto? Que el brazo de la palanca, del brazo de la potencia y el brazo de la resistencia están a la misma distancia, es decir, el punto de apoyo o el fulcro está centrado. ¿Sí lo ven? ¿Qué pasa en el fulcro en esta segunda imagen? De hecho, pues el título va diciendo, ¿no? Pero ¿qué pasa en esta imagen? González Martínez Joaquín. Mande, profe. En esta imagen, en la primera sí ves que el punto de apoyo está en medio, ¿no? En la segunda, ¿qué es lo que ves? En esta que estoy señalando. Igual sigue estando en medio. ¿Perdón? ¿Cuál? Es que ni veo el monitor. ¿Y por qué no me has dicho? Ok, bueno, entonces está grabando el video para que lo veas. Te voy a anotar aquí para que los que lo tienen que volver a ver. Entonces, a ver, rápido. Yo, como a mí. Adelante. No, pero pues el punto en donde usted dice el primero, ¿no? El fulcro centrado. Ujú. Pues, bueno, por lógica, no sería aquí claramente dice que no va a haber, no garantiza mecánica, no ganancia, bueno, dice no ganancia mecánica. Entonces, para poder mover el objeto, tendríamos que aplicar una fuerza mucho mayor. Yo creo que sería demasiada para, ¿cómo se, para poder mover la resistencia, pero pues se supone que el trabajo de la palanca es mover el objeto sin aplicar una fuerza extremadamente fuerte, por lo que ya no tiene tanto chiste ahí la palanca. Exacto. Entonces, lo que dijo Adán es muy cierto. Y de hecho empiezo a definir un término más. Vamos a escuchar mucho la ganancia mecánica, es decir, ganancia mecánica es se amplifica la fuerza aplicada y es lo que generalmente vamos a buscar. Como por ejemplo mover el refri, pues usamos una palanca porque nosotros no podemos alzarlo completamente, entonces usamos la palanca. Le aplicamos menos fuerza y levantamos el refrigerador con una palanca. Eso sí tiene ganancia mecánica porque yo le estoy aplicando, como en el ejemplo de aquí, una fuerza de 5 kilogramos y estoy levantando 100 kilogramos. Pero ahorita vamos a ver que a veces utilizamos lo contrario, es decir, le aplicamos mucho más fuerza para mover una carga muy pequeña o un peso muy pequeño, pero vamos a ver para qué lo aplicamos. Entonces, efectivamente, estamos ahorita todavía con la de primer grado, pero la de primer grado solo nos dice que el punto de apoyo debe de estar en medio. Y en medio quiere decir que está pues, entre la potencia y la resistencia, como se ve aquí, ¿no? Pero ese punto de apoyo yo lo puedo mover, no precisamente, uno puede estar centradamente, o sea, uno puede estar centrado, es decir, que las distancias sean iguales, o puede estar sesgado hacia alguno de los lados. Y por eso vamos a tener también 3 tipos de palancas de primer grado, dependiendo de dónde coloquemos el fulcro. Algunas van a tener ganancia mecánica y algunas no, que es lo que vamos a ver. Lo que quiero que pongan mucha atención, y en ese caso González Martínez Joaquín, sí checa eso de si no puedes ver, coméntalo con tu tutor, porque si no puedes ver la presentación, pues prácticamente es como ah, que, ¿sí? Entonces, lo que quiero ver que vean es, hay dos cosas, la fuerza que aplicamos o las fuerzas que aplicamos y los desplazamientos. Ahorita vamos a ver la imagen para el fulcro centrado
vamos a ver los desplazamientos, que bueno, si las fuerzas son iguales, también los desplazamientos van a ser iguales. Estos desplazamientos se ponen con dr de desplazamiento de la resistencia y dp de desplazamiento de la potencia. ¿Sí ven estas pequeñas flechitas? La roja y la azul. Esos son los desplazamientos. Si ven, son iguales, ¿sí lo ven? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en el desplazamiento del segundo? Que en este caso podría pensarse que no tiene ninguna aplicación usar este tipo de palanca, es decir, que, eh, bueno, más bien, ¿qué pasa con estos desplazamientos? ¿Sí ven? En el fulcro cercano a la resistencia, este es el caso de esta imagen, ¿sí lo ven? Esta es la resistencia y el fulcro está muy pegado a la resistencia y nosotros le vamos a aplicar una fuerza muy pequeña que es lo mismo que aquí. Es decir, aquí están los 100, perdón, acá están los 100 kilogramos en la resistencia muy grande o en la carga y aquí estamos nosotros tratando de mover pues ese refrigerador. Entonces, evidentemente, como ven aquí hasta parece aquí chiquita la fuerza comparada con el refrigerador. Quiere decir que con muy poca fuerza, sí vamos a poder mover el refrigerador siempre y cuando entre más pongamos el punto de apoyo cercano a la resistencia. Pero ¿qué es lo que pasa con las distancias? ¿Sí ven? Esta flecha es mucho mayor que esta. ¿Sí lo ven? ¿Recuerdan la conservación de la energía? La ley de la conservación de la energía. Pues es eso. O sea, al final, para mover esta gran resistencia, para mover el refrigerador, pues nosotros tenemos que aplicar evidentemente menos fuerza, pero también tenemos que hacer un desplazamiento mayor. Es decir, por ejemplo, si aquí lo desplacé, no sé, un arco de 30 grados, no, más bien en la distancia. Imaginen, por así decirlo, 10 metros. Aquí nada más lo estoy desplazando 2 metros. Bueno, a ver, espero no haberlos hecho duda. Si no, en el video lo ven, ponen pausa y leen bien estas partes de abajo. Pero bueno, esa es la palanca de primer grado. Puedo yo jugar con la posición del punto de apoyo y voy a obtener sí o no ventaja mecánica. Y hay una relación entre la fuerza y el desplazamiento. Si no, hagan eso con una regla de 30 centímetros, le ponen no sé, una goma de apoyo y ponen pues, diferentes moneditas y con su dedo. Y fíjense en eso, cuando les cuesta más levantar las monedas y vayan moviendo la goma o el punto de apoyo. Entonces, estas son la palanca de primer grado. ¿Alguna duda o más o menos? Sean sinceros. No, espero, bueno, imagino que no entendieron del todo, pero ahorita con algunos ejemplos van a entender. Pero al menos sí más. Profe, ya pude ver la presentación. Muy bien, González Martínez. Eh, entonces vamos, el punto es que vamos ahorita a ver la palanca de primer grado y vamos a ver estas tres opciones y para qué se aplican y cuáles, vamos a ver si necesitamos aplicarle más o menos fuerza. Eso es si hay o no hay ganancia mecánica. Si le necesitamos aplicar menos fuerza, quiere decir que hay una ganancia mecánica. Si necesitamos aplicarle más fuerza, quiere decir que no hay ganancia mecánica. Pero, por ejemplo, si hay ganancia mecánica, o sea, si le aplicamos menos fuerza, va a haber menos desplazamiento. Entonces, eso es lo que quiero que tengan en cuenta. O sea, hay dos cosas, la ganancia mecánica y la otra es el desplazamiento, como este caso, ¿no? A veces es igual, a veces eh, el desplazamiento de la potencia es mayor que el desplazamiento de la resistencia o al revés. Entonces, pues vamos con el primer caso de la palanca de primer grado y son las que tienen, bueno, para recordarlas, la palanca de primer grado son las que tienen el punto de apoyo en medio. En medio se refiere entre las dos, entre la resistencia y la potencia. Y vamos a ver cuando está ese punto de apoyo, que ya lo vimos, exactamente a la mitad. Como nos comentó Adán, pues pareciera que no
tuviera ninguna aplicación porque realmente no tiene ventaja mecánica. Es decir, si yo quiero levantar 5 kilos, me imagino que la resistencia es de 5 kilos y si yo quiero levantarlos, pues les tengo que aplicar 5 kilos, no hay de otra. Pero entonces aquí los desplazamientos van a ser iguales, porque pues, todo está simétrico, en pocas palabras. Pero ¿qué aplicaciones tenemos? Pues tenemos la primera que es el sub y baja, como bien nos comentó Adán, y la otra también es la báscula o la balanza. ¿Mm? Antes eran así las balanzas para medir, no sé, las pepitas de oro o así. ¿Se entendió? Este caso es el primer, estamos solamente con la de primer grado, en el primer caso en el que están exactamente a la mitad, en que las distancias de los brazos son iguales. A ver, ahora sí, González Martínez, Joaquín, Emanuel, léenos por favor esto. Al ser una disposición que no tiene ganancia mecánica, su utilidad se centra en los mecanismos de comparación o simplemente de inversión de movimiento. Esta disposición se emplea, por ejemplo, en balanzas balancines de los parques infantiles. Ok, entonces se entendió. Ahora vamos. Sí. Ok, muchas gracias. Ahora vamos con. Para que no se hagan bolas. Con el fulcro está cercano a la resistencia y es el caso de esta imagen, el que estamos viendo propio en el tantito. Ahí está. Lo invertí nada más para que coincida con la imagen como la están viendo. Entonces recordar que estos 100 kilogramos, los 100 kilogramos es el refrigerador y los 5 kilogramos somos nosotros, es decir, queremos mover el refrigerador. Este es el segundo caso de la palanca de primer grado, es decir, cuando el fulcro, si ven, este moradito en este caso, está muy cercano a la resistencia o a lo que queremos mover. ¿Hasta aquí alguna duda? Me imagino que no. No, profesor, todo bien. Ok, entonces esta imagen ahorita es igual que esta, ¿sí lo ven? Esta imagen es esta, ¿ok? Entonces, el fulcro está cercano a la resistencia. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Aquí sí vamos a tener ganancia mecánica. Por tanto, es de gran utilidad cuando queremos vencer grandes resistencias con pequeñas potencias. Ejemplo, las balanzas romanas, los alicates de corte y la barra. Pues la barra, este es el ejemplo que está hasta arriba. Y fíjense, lo que quiero dar a entender es, cuando uno dice que la energía no se... Porque aquí uno pensaría que estaría creando fuerza, pero no, realmente, eh, como aquí el dibujito lo indica, nosotros le tenemos que aplicar pues poca fuerza sí, pero moverlo mucho más para que solo lo levantemos unos pocos centímetros. Si eso lo pueden hacer, digo, con la regla o cuando estén moviendo algo. Por ejemplo, para mover un refrigerador, no sé, 5 centímetros, nosotros tuvimos que mover la barra de su centro de apoyo, no sé, imagínense, tal vez esté exagerando, pero tal vez 1 metro, digamos. Entonces quiero que vean eso, o sea, que realmente si hay una ganancia mecánica, o sea, sí tengo que aplicarle menos fuerza, pero esa ganancia mecánica la vemos en una pérdida de desplazamiento, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Y No, profe, creo que no. ¿alguien iba a preguntar algo? Todo bien. Ok, muy bien. Entonces, es mucho de que pongan atención en los dibujos. En estos ejemplos, si ven, se compara bien con estos. O sea, aquí está la resistencia y las distancias. Los alicates o las pinzas de corte también es una forma de palanca de primer grado donde hay ventaja mecánica.
Hasta ahorita esta ha sido la único tipo de palanca que conocemos que lleva a ventaja mecánica. ¿Ok? Vamos con el tercer tipo de palanca seguimos con las de primer grado, o sea, no hemos cambiado. Pero en este caso es al revés. Si ven, la resistencia que era el refrigerador, ¿no? De hecho lo voy a poner un poco aquí. La resistencia, en este caso el refrigerador, por así decirlo, está más alejado del fulcro, es decir, la potencia está más cercano al fulcro. ¿Sí se entendió? Es decir, ahorita es como si este fulcro, este triangulito ahorita está aquí, ¿no? Y con ese triangulito, es decir, cuando la resistencia está cercana al fulcro o al punto de apoyo, pues yo lo puedo mover. Pero si yo lo muevo más cercano aquí, es decir, a nuestra potencia, nosotros, si esto pesa 100 kilos, nosotros tendríamos que ponerle una cosa tremendísima, así como de unos... Bueno, vamos a bajarlo más para que sea más divertido. Si yo moviera este aquí, yo tendría que ponerle aquí un peso, no sé, imagínense, bueno, por eso está la ley de la palanca, después lo hacemos, pero un peso, no sé, imagínense de 500 kilos al menos, o de 5000 kilos. Y entonces ustedes se pueden preguntar, ¿y para qué me sirve eso? O sea, ¿para qué me sirve este tipo de palanca en el cual el fulcro o el punto de apoyo está más cercano a la potencia? Y pues hasta ahorita la única, bueno, alguna de las aplicaciones que hemos visto es esta, no me imagino si la han visto. ¿Qué es esto? En las barretas elevables. Si las conocen, ¿no? En las estaciones. Son para los carros, ¿no? Del estacionamientos y todo eso. Exacto. Entonces queremos que pase un carro y un carro que tendrá como 1,5 metros de ancho más o menos, o un poco menos. Pero el punto es, efectivamente vamos a tener que aplicarle. De hecho, sí han visto que estas cajitas traen un peso, como para que al usuario no le cueste tanto. Entonces estos traen un peso. Es decir, si la barrita pesa, no sé, imagínense 1 kilo, yo tengo que aplicarle acá al menos 10 kilos acá para poder levantar la barrita. Pero pues aquí la aplicación sí lo amerita porque pues como quiero bloquear el espacio del carro, y aquí lo que quiero que vean es esto, la distancia. ¿Sí lo ven? La distancia, o sea, es decir, esta barrita yo la puedo levantar hasta arriba con un pequeño movimiento, es decir, con un pequeño movimiento que es del brazo de la potencia, o con un pequeño desplazamiento en la barra, vamos a tener un gran desplazamiento, y pues ya así pasa el carro. Entonces, pues realmente sí se aplica, y alguna de estas son esas cosas. También en las pinzas de cocina aquí dicen, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? No, para nada. Entonces, ahorita hemos visto solamente la de primer grado. La de primer grado nos dice que el fulcro o el punto de apoyo siempre está entre la potencia y la resistencia. Evidentemente ese fulcro yo lo puedo mover o desplazar más hacia un lado o más hacia el otro. Sigue estando en medio, pues, pero lo puedo mover y de ahí nos da 3 tipos de palancas más. Ahora vamos a pasar a otro tipo de palanca, ya la palanca de segundo grado. Y estas son las que tienen la resistencia en medio. Es decir, es como si, vamos a utilizar este ejemplo que creo que tal vez les quede más práctico o más visual. Las palancas de segundo grado son las que tienen la resistencia en medio, es decir, como si los 100 kilogramos, yo los pusiera aquí, en medio, como si quitara este, y ahora lo pusiera aquí, ¿ok? Entonces, más o menos viene siendo este dibujito. Yo voy a poner de gris esto.
Vamos a poner los 100 kilos. Negrita. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos este tipo de palanca que ya es de segundo grado. Nosotros tenemos la potencia, que es esta, la resistencia, que es pues, el refrigerador, y nuestro punto de apoyo. Ahora sí, esta imagen, pues más o menos es esta que se ve acá. Ya la voy a quitar para no confundir. La voy a cortar nada más. Por si se ocupa la dejo ahí. Ok, entonces estamos con la de segundo grado. Son las que tienen la resistencia en medio. ¿Ok? ¿Alguien que nos ayude a leer? Yo, profe, Ándale, David, por favor, David. la palanca segundo grado son las que tienen resistencia en medio aplicaciones. Este esta disposición hace que los movimientos de la potencia y la resistencia se realicen siempre en el mismo sentido, pero la carga siempre se desplaza menos que la potencia de R de P. Por tanto, es un montaje que atenúa el movimiento de la potencia. Al ser un tipo de máquina curva, principal, cuya principal ventaja es su ganancia mecánica, su utilidad principal al parecer aparece siempre que queremos vencer grandes resistencias con pequeñas potencias. Se emplea en se emplea en cascanueces, carretillas, cortuñas, remos. Ok, entonces lo primero que nos dice es, efectivamente vas a tener ganancia mecánica, es decir, vas a poder levantar grandes pesos con poco fuerza. Pero también, pues al hacer eso, siempre que haya ganancia mecánica va a haber una pérdida de desplazamiento. Recordamos que el azul o la resistencia es lo que queremos vencer, y es menor que el dp. El dp es el desplazamiento de la potencia que nosotros estamos aplicando. Algo importante aquí, si comparan contra las de primer grado, el primer caso, siempre, por ejemplo, la que vimos esta, nosotros aplicamos, por ejemplo, aquí una fuerza hacia abajo y lo que va a ocurrir es vamos a levantar, ¿sí ven? O sea, van en sentido contrario. Yo aplico una fuerza hacia abajo y lo que voy a obtener es levantar la carga que va en sentido contrario. Pero en este caso van en el mismo sentido, es decir, yo voy a levantar la carga y también la carga se va a levantar, es decir, va hacia el mismo sentido, la fuerza. ¿Sí se vio? Y ejemplo de ello tenemos la carretilla. La carretilla, ¿cuál es el punto de apoyo cuando yo levanto la carretilla? La rueda, ¿están de acuerdo? Esta rueda va a ser el fulcro. Ahora, el peso de la carga, o sea, de lo que llevo dentro de la carretilla, va a ser R, que es la resistencia, que al final es lo que quiero levantar. Y nosotros vamos a aplicarle una pequeña fuerza. Y lo voy a levantar, es decir, evidentemente yo voy a tener que levantar pues esto muy alto para que apenas se levante la carretilla. Pero ya con eso, con ese pequeño levantón, ya no hay fricción, entonces ya puedo empujarlo y cargar pues esta gran carga. Igual a esto le llaman cascanueces ellos, como este tipo de pins. Bueno, más bien si es un cascanueces, con ellos rompen las nueces. Igual, pues aquí nos permite generar una gran carga o una gran presión, dependiendo con la potencia que yo le esté poniendo. ¿Hasta aquí alguna duda?
No, profe, No, no profesor. ayudó. No, profe. Muy bien, entonces continuamos con el último tipo de palanca, la de tercer grado. Son las que tienen la fuerza en medio o la potencia, la fuerza o la potencia, es decir, lo que nosotros estamos aplicando. ¿Alguien que nos ayude a leer? A ver, déjenme ver. Verónica Mendoza. Sí, profe. La palanca tercer grado, aplicaciones. Esta disposición hace que los movimientos de la potencia y de la resistencia se realicen siempre en el mismo sentido, pero la carga siempre se desplaza más que la potencia. Es un montaje, por tanto, que aplica el movimiento de la potencia, lo que constituye su principal ventaja. Al ser un tipo de máquina que no tiene ganancia mecánica, su utilidad práctica se centra únicamente en conseguir grandes desplazamientos de la resistencia con pequeños desplazamientos de potencia. Se emplean en pinzas de depilar, cortaúñas, cañas de pescar. Ok, entonces este es muy similar, no igual, pero muy similar a la palanca de primer grado, pero de cuando el fulcro está a este, ¿sí ven? Se parece mucho, no es del todo igual, pero se parece mucho, es decir, aquí teníamos que aplicar una fuerza mucho mayor, no sé, este pesa 1 kilo y esto le tenemos que aplicar 10 kilos, pero lo que obteníamos era un desplazamiento muy largo, ¿no? Muy largo, pues muy grande. Con este pequeño desplazamiento chiquito podíamos levantar la pluma hasta ponerla vertical y que pase el carro. Pues este no es igual porque el punto de apoyo ahora está hasta la esquina, pero igual lo que obtenemos es obtener un mayor desplazamiento de la resistencia. ¿Ok? Y así ya, bueno, una aplicación que dan aquí es la caña de pescar. Entonces, resumiendo, hay 3 tipos de palancas según se distribuyan los 3 elementos que constituyen una palanca. Los 3 elementos que constituyen una palanca pues es la potencia, la resistencia y el punto de apoyo fulcro. Y eso nos va a dar a 3 tipos de palanca, de primero, de segundo y de tercer grado. Las de primer grado, pues este fulcro yo lo puedo mover. Uno puede estar exactamente a la mitad o puede estar más hacia un lado o más hacia el otro lado. Entonces, la palanca de primer grado tiene 3 tipos a su vez. ¿Ok? Esto fue lo que hasta ahorita hemos visto. Y también vimos la ley de la palanca, que esto ya es más matemáticas. Entonces, aquí la voy a dejar porque vamos a empezar a hacer un ejercicio. La idea de hoy es ver un poco la teoría. Vamos a ver este ejercicio, bueno, 2 ejercicios que traigo y al final les voy a dejar un video. Ese video refuerza lo que acabamos de ver de la palanca y el lunes estaremos haciendo trabajo en clase, algunos otros ejercicios. Yo les mandaré el trabajo y igual se los mando desde hoy o mañana, por si quieren aventajarle. No está difícil, es acerca de las palancas, pero la siguiente clase sería justamente para hacerlo. Sería trabajo en clase y ustedes lo tendrían que hacer en su cuaderno durante la clase y yo estaría aquí presente por si tienen alguna duda en alguno de los ejercicios. Profe, y no pues, tiene una fórmula, ya es que hace rato no podía ver la presentación y eso. Ok, aquí está la fórmula. Deja saco foto. Entonces, bueno, doy un minuto para que la copien. Y bueno, de aquí solamente tienen que aprender a identificar para resolver los problemas qué es cada cosa, qué es R,
qué es F y qué es D. A ver, déjenme ver. Bueno, F es la fuerza que nosotros vamos a aplicar, R es la resistencia que nosotros queremos vencer, R minúscula es la resistencia de esa resistencia o de ese peso que queremos vencer al fulcro, y D es la distancia de la fuerza que estamos aplicando al fulcro. Aquí es un caso, este es el caso de una palanca de primer grado, ¿están de acuerdo? Porque el fulcro o el punto de apoyo está bien, pero también a veces pregunta para ustedes. Si yo hiciera esto, ¿dónde tendría que poner la D? La distancia D. Es decir, la distancia... ¿Puedes repetir la pregunta? Ahorita cambié la disposición. Miren, estaba así, ¿no? Si lo ven. Yo les dije que D minúscula es la distancia de la fuerza que estoy aplicando al fulcro, ¿ok? Con ese supuesto o con esa regla que les estoy diciendo, si yo moviera este fulcro aquí, si moviera la resistencia para acá, ¿cuál sería la D? El brazo de fuerza, es decir, la distancia de la fuerza que estoy aplicando al fulcro. ¿Hasta dónde tendría que ser? ¿Están de acuerdo que ahora D va a ser todo esto? Sí, es como el mismo ejemplo de la carretilla, ¿no? Ajá, exacto. Pero lo que quiero que aprendan es a identificar qué es D y qué es R. Ahora, R, ¿hasta dónde sería? ¿Están de acuerdo que sería esto? La distancia. Hasta R mayúscula. Exacto. Entonces, Sí. igual, ahora, por ejemplo, si yo les moviera esto aquí, ¿cómo quedaría D? Sería menor. Exacto, sería hasta aquí. Porque al final siempre va a ser la misma distancia, ¿no? O sea, la distancia de la fuerza tal. Y R sería, bueno, no sé si esto, pero sería algo de aquí hasta acá. R. Ajá. ¿Se entendió? Sí. Sí. Ok, pues está muy fácil, ¿vale? Pero quiero que entiendan que eso es el brazo de fuerza y eso es el brazo de resistencia. R minúscula o D minúscula, la distancia de esa fuerza o de esa resistencia dependiendo a el fulcro o al apoyo. ¿Ok? Dejan dejar esto igual para que no... ¿Ok? Entonces, esta es la ley de la palanca y siempre se va a cumplir, ¿ok? Entonces, tenemos un primer ejercicio. Otra cosa, miren. La fuerza, hay diferentes sistemas de medición. Por ejemplo, para medir distancia, pues unos utilizan el metro, otros utilizan la pulgada, inclusive, y dependiendo de la ciencia en la cual estén aplicando, por ejemplo, otros en vez de utilizar el metro, utilizan el centímetro, porque no sé, pues se va más acorde a las dimensiones que ellos ocupan. Por ejemplo, los topógrafos utilizan tal vez el kilómetro, los astrólogos utilizan el año luz, porque pues como miden cantidades muy grandes, pues utilizan otro, otro múltiplo, digamos. A lo que voy es de que también en la fuerza, por ejemplo, estrictamente unos utilizan el kilogramo como fuerza y nosotros estamos habituados a eso, ¿no? Pero estrictamente, bueno, el punto es, puede ser que las unidades se las den en kilogramos, pero me refiero a las fuerzas o a las resistencias, puede ser en kilogramos, o también puede ser una unidad que le llaman el newton. Entonces, igual la distancia puede ser que se las den en metros o en centímetros. Aquí realmente no importa cuál utilicen, siempre y cuando utilicen la misma para las dos. Es decir,
Si la R la estoy poniendo en newtons, como dice aquí, pues la F me va a dar el resultado en newtons. Pero, por ejemplo, si yo le pongo aquí 2000 kilogramos, pues el resultado me va a dar en kilogramos. No sé si se entendió esa parte. Si no, ahorita con los ejercicios vamos a ver. Profe, y con respecto a la fuerza podría cambiar por masa. Sí, es que, o sea, mira, estrictamente es una convención, es decir, bueno, al final la ley de Newton nos dice que fuerza es igual a masa por gravedad, por aceleración. Entonces, estrictamente, o sea, pero depende de en qué ciencia estés manejando. Por ejemplo, la fuerza se da en newtons, eso es en el sistema internacional, la fuerza es en newtons. O sea, si tú me dices, es una fuerza de 20 kilogramos, yo te voy a decir, no, eso no es fuerza, eso es masa, porque realmente la masa se mide en kilogramos. Pero nosotros, para esto de palancas, podemos utilizar ya sea la fuerza en newtons o la fuerza en kilogramos. Efectivamente, si una fuerza la puedes convertir a masa, es decir, si tú me dices, no, es que mi fuerza o mi peso es de 20 kilogramos, pues ahí me estás dando tu masa. Pero si yo lo multiplico por la gravedad, por 9.8, ya estoy obteniendo pues, realmente tu peso, que el peso es una fuerza. Entonces, si me dan una fuerza, por ejemplo, no sé, como dice aquí, de 2000 newtons, y yo la divido entre 9.8, que es la gravedad, ya obtendría su masa. Ese es un tema más de física. A lo que voy es de que si el enunciado dice newtons, pues utilicen newtons y simplemente vamos a ocupar esta fórmula. Pero eso ya lo tendrán que ver un poco más en física cuando vean las leyes de Newton, lo de masa, peso, tal. Nosotros estamos acostumbrados a usar, y no está mal del todo, o sea, utilizar la fuerza como la masa como si fuera fuerza. Por eso decimos, no, pues 20 kilos, 2 kilos, 30 kilos, tal. Pero, pero no sé si resolví un poco tu duda. Si no, pues ya después lo aclaro. Pero es que estrictamente eso ya es de física, no sé, de las leyes de Newton. A ver, lo voy a explicar rapidísimo, rapidísimo. A ver. Newton en su segunda ley dijo esto, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La gravedad es una aceleración, podría decir, es lo que atrae a un cuerpo y es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, por ejemplo, a lo que voy es, por ejemplo, yo peso como 63 kilos, estoy muy ligero. Yo peso 63 kilogramos. Ajá. Esa es mi masa estrictamente. Pero si quisiera saber mi peso en unidades apropiadas, que es el newton, pues simplemente lo multiplico por la gravedad. Metros sobre segundo. Eso es al cuadrado. Y ya me estaría dando, ¿cuánto? 63 por 63 por 9.8 nos da 617. Quiere decir que mi fuerza, que lo ponemos así generalmente, de W de weight o peso, que el peso es una fuerza, es de 67.14 newtons. El punto es eso, realmente no es tan importante, pero por ejemplo, si alguien te dice, pues yo peso 67.4 newtons, suena raro, ¿no? Porque realmente no utilizamos los newtons. Esto es más como para los científicos, pero bueno, por ahí va más o menos, no sé si respondí la duda. Ahorita con los ejercicios va a quedar un poco más... Sí, profe. Ok, gracias. Ok, vamos a ver este ejemplo, el ejemplo número 1.
Y dice, calcula el valor de la fuerza que será necesario aplicar para vencer la resistencia. La resistencia R que tiene y qué tipo de palanca es. Primero, ¿qué tipo de palanca es? Sexto de primer grado con el fulcro cercano. Primer grado con el fulcro cerca de la Resistencia. Ajá, entonces al estar el fulcro cerca de la resistencia, quiere decir que vamos a necesitar una fuerza... que ya. ¿Están de acuerdo que como está pegado a la resistencia al fulcro? El fulcro es una fuerza menor. Exacto, una fuerza menor. Entonces ya ahí ya tienen ya están aplicando la ingeniería, es decir, ya saben que si la fuerza les sale mayor, pues es de que algo hicieron mal, ¿están de acuerdo? En sus operaciones. Entonces, evidentemente es de primer grado, con el punto de apoyo, bueno, en medio, más sesgado hacia la resistencia. Entonces, pues simplemente tenemos la fórmula, tenemos nuestros datos, que lo que estamos buscando es la fuerza. Déjame subirlo más. Igual algunos no alcanzan a ver. Tenemos la distancia, la D, que es la distancia de esa fuerza a nuestro punto de apoyo, y también tenemos la R o el brazo de la resistencia, que es la distancia entre la resistencia y el punto de apoyo. Y simplemente sustituimos, es decir, ¿qué estamos buscando? F, ¿no? Entonces, esta D está multiplicando, va a pasar, como indica acá, dividiendo. Entonces, al final hago todas las operaciones. 2000 newtons por 0.5 metros entre 1 metro. Al final cancelan los metros con metros porque son unidades del mismo tipo. Y nos va a quedar newtons. Entonces, nos va a quedar de 1000 newtons. Y de hecho, la imagen está mal. Me refiero, si ven que si de aquí... bueno, más bien nos va a quedar de 1 newton. Y bueno, suena lógico, ¿no? Porque es menor que 2000 newtons. ¿Alguna duda? Profe, ¿puede esperarse ahí y repetirlo, por favor, para que lo puedan notar? Ok. Entonces simplemente agarramos o copiamos nuestros datos. ¿Qué es lo que nos piden? La fuerza. Los datos siempre van a ser las variables que tenemos, que estas variables van a estar en nuestra fórmula, que es esta, ¿no? F de igual a R. Entonces, estos datos nos tienen que dar a fuerza y nos tiene que faltar al menos uno o dos. Entonces, estos datos ya, la F no la conocemos, la resistencia es de 2000 newtons, la distancia es de 1 metro, bueno, perdón, el brazo de la fuerza es de 1 metro y el brazo de la resistencia es de 0.5. Entonces, ya tenemos estos datos, de allí pasamos a nuestra fórmula, que es esta, y pues despejamos nuestra incógnita, que es F. Simplemente F por D igual a R por R, entonces D está multiplicando, pasa y divide a todo lo que está, ¿no? Simplemente sustituimos los valores y ya nos da el resultado. Sí saben eliminar unidades, ¿no? Eso es importante, si no, bueno, ¿sí? Entonces, miren, yo tendría esto. Lo voy a hacer un poco más grande y con esto vamos terminando para que no se vaya a ver confundido. No quería hacerlo, pero bueno, igual y le sirve. Oh. Bueno, ese es un cociente, ¿están de acuerdo? Y si saben por qué se eliminan, por qué nos queda Newton al final. Porque es la unidad de medida para la fuerza. Ajá, pero sí saben que, por ejemplo, estrictamente nosotros estamos multiplicando, este es el cociente de acá, 2000 por 0.5 entre 1, ¿no? Entonces también se multiplican bueno, ¿cuánto es 2000 por 0.5? Pues 1000, ¿no? 1000.
Entonces esto va a ser igual. Entonces van a salir newtons porque al momento de hacer la operación vamos a cancelar los metros. Por ejemplo, Exacto. el metro del 1 y el metro del 0.5 se cancelan. Entonces quedaría el 2000 newtons por 0.5 entre 1, ¿no? Exacto, es lo que quiero que vean. Y muy bien visto. Entonces al final me va a quedar así, ¿no? O sea, 2000 por 0.5 es 1000. Newton por metro, pues Newton metro, ¿sí lo ven? Y abajo pues me queda un metro. Entonces el metro se va con el metro de abajo. Me refiero a la unidad. Y ya solamente me quedan newtons, como es aquí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso de cancelar unidades es importante, no solo para esta materia, sino para las demás. Al final, pues, igual como dijeron, al final pues sabemos que nos va a dar el resultado de una fuerza y las fuerzas se dan en newtons, ¿no? O en kilogramos, dependiendo de lo que estamos trabajando. ¿Hasta aquí alguna duda? Profe, ¿y cómo sería si fuera, si faltaran dos, No se puede, si faltaran dos datos? no se puede. Porque, bueno, eso es pues, por ley de las Es que, matemáticas. que podría faltar No, uno no, o dos. perdón. En este caso, puede ser que falten dos, pero uno va implícito. No sé si me di a entender. Si no, la siguiente clase les explico eso de que va implícito. Y eso igual les traiga algún problema. Por ejemplo, ya vieron geometría, ¿no? En secundaria, triángulo, rectángulo. A fuerza, la ley de, ¿cómo se llama? Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, pues dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a su cateto opuesto al cuadrado más su cateto adyacente al cuadrado. Y estrictamente es muy parecida a esta ecuación, es decir, y para eso siempre te tienen que dar dos variables y tiene que quedar una incógnita, pero muchas veces como hay implícita una, es decir, pareciera que faltasen dos, pero realmente sí te la están dando. Eso después lo vemos, pero estrictamente, perdón, y si, tal vez me equivoqué hace rato, pero te tiene que dar, solo te tiene que faltar una ecuación, una, como nada más tenemos una ecuación, nada más tiene que haber una incógnita. Al menos que te den dos ecuaciones, puede haber dos incógnitas. Entonces lo que uno hace es de una despeja una incógnita y la sustituye en la primera. Eso me imagino que ya lo han hecho. Pero ahorita como nada más hay una ecuación, solo puede haber una incógnita. Tal vez haya otra incógnita implícita, pero eso ya es otra cosa. ¿Ok? No, pues, ¿Sí se entendió? Estos van a ser muy sencillos. De palanca son muy sencillos. O sea, lo que voy de que va implícita es tal vez te digan, el fulcro está a 2/3 de la distancia a la resistencia, por ejemplo. O sea, pero sí te están dando, pero está implícita, ¿no? Entonces ahí te están dando dos veces. Eso es lo que me hago por implícita. Igual y les pongo un ejercicio en la clase que viene. Hasta aquí le vamos a dejar. Quiero que vean este video. Les voy a poner el link en Classroom. Dura justamente como media hora. Y la siguiente clase vamos a terminar de ver los ejemplos y les voy a dejar los ejercicios de palanca. Es muy fácil, no se hagan bolas. ¿Ok? sí, profe. Entonces, Ok. No, nada más dejen ver lo de la asistencia rápido. 41, 40. Ok. Para los ejercicios vamos a necesitar cuaderno, ¿verdad, profe? Sí, y su calculadora y su lápiz y su goma, que va a ser para el Ok. siguiente, no sé cuándo nos toca clase. ¿El lunes? No, el martes, de 8 a 10. ¿Ok? El video, son unos videos muy sencillos, pero explican mejor que yo, entonces les va a ayudar. Y son muy cortitos, no son aburridos, son caricaturas, pero están buenos, ¿vale? Entonces, ¿Qué pasó, profe? Si usted explica bien. entonces, no, pero esos son divertidos, por eso están buenas las caricaturas. Ah, nos vemos, les cuelgo por aquí y les mando el de este. Pues de una vez se los mando por el chat aquí y también lo pongo en el Classroom. ¿Alguien que intente entrar? Me dice si sí pudo entrar
al link que les mandé. Ahorita se los mandé por este chat. También se los mando por allá. Sí, profe, sí se puede entrar. Ok. Entonces, bueno, también se los pongo por acá. Link de video. Dejen checar si es el video. Según yo sí debe ser el de palancas. Sí, sí es de palancas. Ah, ok, muy bien. Entonces, pues bueno, ya está aquí, ya está también en Classroom y ánimo. Dura muy poquito, dura, ¿qué? 13 minutos. Y nos Están chidas vemos. las caricaturas. Está muy explicativo. Ahí pueden ver por qué se le llama brazo bueno, brazo de resistencia o brazo de fuerza. Porque realmente nuestro brazo también hace una palanca. Cuando apoyamos el codo en algo, podemos levantar cosas. Bueno, ahí lo ven, ¿vale? Yo me desconecto porque y vean el video y la siguiente clase empezamos a hacer ejercicios, ¿ok? Y también la siguiente clase yo creo que empezamos a ver ya poleas, ¿vale? Entonces, ánimo. Sí, profe. Vale, profe, cuídese. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Ya. No soy una clase. Me haces hoy una clase. Realmente, para mí, yo pongo mi clase.